Tamara y Agustín, que esa es un poco la premisa de la novela de Aramat, que es que ellos han contratado un vientre de alquiler en Ucrania y quieren, cuando no reciben esa noticia de la madre, no saben qué ha pasado cuando estalla la guerra, Tamara decide viajar, ¿no? A Ucrania. A ver, ese niño ya no es tanto, ese bebé ya no es tanto por lo que es el bebé, sino por lo que representa ese bebé, ¿no? Para muchas familias, muchas parejas, lo sabemos, el tema de crear una familia con unos hijos es ideal, forma parte casi. Las palomas han volado después de ponerse el sol, grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice. Hola. Esto es El Disfraz de Polifemo. Que la mano me leyó, que arecillo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo. Hay autoras que escriben libros y luego hay autoras que construyen su narrativa aplicándole varias capas de lectura, personajes que duelen y decisiones que incomodan. Ana Vallabriga, nuestra invitada de hoy en El Disfraz de Polifemo, pertenece a ese segundo grupo. Junto a David Zaplana ha firmado novelas que transitan con soltura entre el thriller psicológico, la crítica social y la aventura. Pero siempre dejando espacio al lector inquieto, ese que no se conforma con una trama ágil y necesita también una pregunta de fondo o un espejo incómodo. En Aramat, su última novela, encontramos a una mujer que compra un bebé, un códice medieval, una guerra y hasta un sueño que parece un mensaje cifrado. Hablamos con Ana Vallabriga para adentrarnos en esa apasionante historia, aunque estoy seguro de que la conversación nos llevará por otros derroteros, que es lo que pide la historia de Aramat. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, y supongo que te habrán hecho esta pregunta ya un montón de veces, porque entiendo que este libro lo pide, es la clásica, el anagrama. Tamara, Aramat, ¿tiene un motivo en particular? Bueno, sí, porque queríamos hacer ese juego, ¿no?, de espejo entre los dos personajes, que es un arquetipo que se utiliza mucho en la literatura y aquí lo queríamos utilizar. En realidad son dos mujeres que se parecen mucho, pero han tenido una de ellas la desgracia de nacer en un país en el que las cosas son más difíciles, ¿no? Y un poco queríamos resaltar eso, las diferencias del lugar donde naces, pues lo que te pueden llegar a marcar, ¿no? Otra curiosidad que me ha atraído de la novela es la cuestión de la escritura en primera y en segunda persona, según el personaje. ¿Es un juego literario? Bueno, ¿alguna apuesta? ¿Por qué? Sí, porque al final también con cada personaje quieres transmitir cosas diferentes, ¿no? Entonces queríamos que Aramat estuviera en primera persona, narrado en primera persona, que es ella quien nos cuenta su historia. Y por otra parte queríamos la parte de Tamara, que estuviera contada en segunda persona, que es una persona bastante arriesgada, ¿no? Sería un poco el equivalente a elige tu propia aventura, ¿no? De vas a tal sitio, te diriges, te has levantado... ese tipo de cuestiones, y lo que queríamos hacer era que el lector se sintiera también interpelado es decir, en el caso de Aramat, que empatizara con ella, se identificara con ella. En el caso de Tamara, pensar en ponernos en esa situación incómoda que está viviendo el personaje, ¿no? Queríamos un poco incomodar con el personaje. ¿Cuál ha sido el arco de personaje más bestia que habéis escrito nunca? Tal vez está en esta novela.
Pues en esta novela hay un buen arco de personaje por parte de Tamara. Sí que evoluciona bastante en su forma de vivir, de concebir el mundo y de concebirse a sí misma. Pero yo te diría que quizá donde más arco de personaje hay tal vez sea en Ningún escocés verdadero, en el personaje de protagonista de Elías. Creo que es él el que más cambia, te diría yo casi. Te lo decía porque me dio la sensación de que quizá Tamara excedía todo, pero claro, sí, si tiramos para atrás, tú que tienes la memoria... Uy, no, la memoria fatal. O sea, cuando yo me siento aquí y me haces una entrevista ahora, es posible que tú sepas más del libro que yo, que es algo penoso, pero es no así. Sé, yo lo he leído una vez y en vacaciones. Ya, pero es que yo tiendo a olvidarme. O sea, termino un libro, es muy raro que lo vuelva a releer y para mí es como que, como se dice aquí en Murcia, ¿no? Olvica comía, huesecico al suelo, pues algo así. Y no te creas, ¿eh? Pero que quería ponerlo sobre la mesa porque me pareció un arco de personaje brutal. A ver, en todas las historias siempre tienes que jugar con el arco del personaje. El arco del personaje es ese cambio que hace el personaje, ¿no? Porque si no hay cambio, quiere decir que al personaje no le ha impactado la historia, no ha habido una fuerza, ¿no? que interfiera en su forma de concebir el mundo. Y entonces digamos que la historia es menos transformadora para el personaje y para quien pueda leerla. Es verdad que hay historias que se basan más en la trama y el personaje queda más en un segundo plano. Pero en las historias que escribimos David y yo sí que es importante. Son tan importantes, creo yo, los personajes como la trama. Intentamos que haya ese equilibrio. Entonces, para nosotros es muy importante pensar ya de entrada de qué parte y a dónde llega el personaje. Es importante eso para nosotros. Antes, fuera de micro, hemos mencionado a Sánchez Dragó. Esta pregunta quizá me coloque un poco ahí en ese ámbito, quizá un poco pedante, pero es que he leído por ahí que el uso sofisticado de la puntuación es, para algunos, un marcador de calidad literaria. ¿Estás tú de acuerdo en eso, para empezar? Con el tema de puntuar bien, las comas, pues me hace gracia que me hagas esa pregunta que jamás me habían hecho. Estas de las... Vamos, yo creo que nunca había respondido a esta pregunta. Porque cuando presentamos el manuscrito, la correctora, bueno, la editora de mesa, que en todas las editoriales pues suele haber una persona que se encarga de revisar el manuscrito y de hacer algunas aportaciones y alguna... Bueno, ya más allá de las erratas y demás, sino a nivel estilístico o a nivel de personajes, de la trama, nos dijo que puntuábamos de una manera demasiado correcta y que a veces los puntos y las comas interferían en la lectura y a veces había que saltar o pasar por alto alguna de esos signos para que la lectura fuera más fluida. Pues fíjate, porque me llamó la atención porque es una teoría que yo pensaba que era mía. Evidentemente luego cuando busqué, no, eso está estudiado. Porque cuando te vas a Borges o te vas a algunos autores, lo primero que te llama la atención es que hay un montón de puntos y comas que dices que bien situados que están, y a mí es una de las cosas que cuando intento escribir más me cuesta utilizar, porque creo que sé utilizar el punto, creo que sé utilizar la coma, pero el punto y coma está como está ahí en un punto indefinido, que salvo para las enumeraciones largas, ¿no? Dices, ¿dónde va? Y me llamó la atención que vi en el primero, a ver, creo que lo había apuntado incluso, en el primer capítulo, no lo he apuntado, pero me sonaba que había 7 puntos y coma en el primer capítulo, que dije, ya más bien puestos. Así que, bueno, ahí lo dejo. Me fascina que leas fijándote. Espero que la trama te atrapara igualmente, bueno, que no fuera porque te aburriera. Estaba preparando una entrevista también, ¿no? Vale. Pues sí, el punto y coma es complicado. Y de todas formas, es verdad que ahora se tiende a hacer una forma de escribir con frases mucho más cortas, el mensaje mucho más claro, ¿no? Como un poco más preciso, y es verdad que tendemos a prescindir del punto y coma porque sería ese intermedio de alargar esas frases, de conectar dos ideas que tienen algo en común pero diferente, que podría estar perfectamente con un punto. Muchas veces un punto sería perfecto para esos casos. Y yo creo que ahora se tiende a utilizarlo menos, quizá por eso, ¿no? Por el estilo de escritura mucho más breve, con frases más cortas, que capten más la atención. Apelo ahora a tu condición no solo de autora, sino de psicóloga. Porque uno de los elementos recurrentes de la historia es el sueño, o los sueños, ¿no? ¿Freud era un payaso o era un visionario?
Bueno, esta sería también una pregunta un poco Sánchez, ¿no? un poco. A ver, dentro de la psicología actual, el psicoanálisis se considera más una corriente filosófica que una corriente psicológica. Yo cuando estudié la carrera en Valencia entraba dentro de lo que era la historia de la psicología, pero no tanto como algo que tú pudieras aplicar. Pero es verdad que hay ciertas cosas que sí, que vocabulario que utilizaba Freud, que sí que se ha integrado. El tema de la proyección, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Pues son términos que sí que han llegado a estar dentro de la psicología y también en la calle. O sea, son términos que solemos utilizar. El tema de los sueños, el tema de si conectamos con ese inconsciente, ¿no? En este caso está utilizado, que se acerca un poquito más quizá a ese inconsciente colectivo, casi que sería el que propondría Jung, pero tendría más que ver con algo un poco más místico, ¿vale? De lo que planteaba Freud, que Freud era como ese acceso que tienes, esa pequeña puerta que se abre hacia tu mundo más interior, al que tienes menos acceso, al que solamente se revela en esos sueños, en esas, cuando haces esas asociaciones libres de palabras o en esos lapsus linguae, ¿no? En fin, estaba loco. Bueno, como cualquiera, yo creo. Te lo decía porque me da la sensación de que los sueños forman una parte importante no solo de esta novela, sino un poco en las anteriores también, ¿no? Quizá por el puntico ese de psicología que te... Yo creo que, fíjate, como te decía antes, más que con la psicología, creo que estaría más unido con esa mística o con ese punto de magia que hay dentro del libro. ¿Vale? Hay esa pequeña conexión. Los sueños siempre dan mucho juego, ¿no? Dentro de la literatura. Y también hay que saber utilizarlos, porque también es un recurso que está muy utilizado y se puede convertir en un cliché. Y esto ya, como profesora también de escritura creativa, muchas veces esos recursos de termina y todo era un sueño, como Lo Serrano, pues eso es bastante frustrante para los lectores. No podemos plantear una hipótesis, ¿no? Una serie de misterios, una serie de cuestiones que ocurren y después reducir toda esa tensión que hemos ido creando a todo era un sueño. No ocurre aquí así. Deus ex machina. Sí, un Deus ex machina totalmente. Es decir, un Deus ex machina, por supuesto, porque no estaría integrado dentro de la trama, sería un recurso fácil para dar una solución a ese final, pero también porque, claro, es que es muy poco satisfactorio, no es un recurso muy sencillo, muy fácil. Y bueno, aquí está utilizado con otra intención. Espero que no... En cualquier caso, el hecho de ser profesora de escritura creativa ¿no te supone un hándicap a la hora de soltarte al escribir? Es decir, el saber cuáles son las supuestas reglas, los supuestos límites, los supuestos estereotipos y los charcos en los que no te quieren meter para no reincidir en todo aquello que han hecho infinidad de autores anteriormente, ¿no es una presión añadida a la hora de crear? Pues yo te diría que esto va a quedar fatal, o sea, fatal no, va a quedar como que estoy haciendo la pelota, pero yo he aprendido mucho siendo profesora de escritura creativa y al final, viendo las cosas que no funcionan, te das cuenta de por dónde no tienes que ir y te paras a reflexionar porque al alumno se lo tienes que explicar el por qué no está funcionando. Y eso también te sirve para ti y haces un trabajo preventivo. Te puede, a lo mejor, coartar un poco. El trabajo de escritura siempre tiene varias fases y lo ideal es que tú trabajes, es verdad que hay gente que es más de mapa y decide que voy a dejarme, de brújula, voy a dejar fluir, voy a dejar que esto, a ver por dónde me lleva, pero siempre es más interesante hacer un trabajo de mapa, es decir, esos autores, como sería mi caso, en el que tienes que estructurar la historia para empezar a escribirla, porque de esa manera te puedes anticipar al lector. ¿Vale? Pero el que tú tengas una estructura establecida y sepas de qué vas a querer hablar y cuáles van a ser esos hitos a lo largo del camino e incluso a dónde quieres llegar, eso no te tiene por qué coartar. Es decir, tienes que empezar escribiendo y lanzarte a escribir, con esa idea previa, pero lanzarte a escribir. Después ya vendrá ese escritor más crítico, ¿no? Que va a revisarlo todo y a decir, Ana, qué frase tan mal elaborada, aquí habría hecho falta un punto y coma. Y volvemos a cerrar el artículo. Vale, entonces tienes que
pero eso lo tienes que dejar para una etapa posterior. Tienes que dejar fluir, pero eso lo vas interiorizando. Esto es como los actores. ¿Cuándo pueden empezar a interpretar? Cuando ya conocen el texto, cuando ya conocen qué es lo que tienen que hacer. Y ahí es donde ya pueden dejar fluir y ya pueden empezar a sentir el personaje y que sea más orgánico. Pues aquí también. Al principio, cuando empiezas a escribir, estás muy pendiente de cómo hago esto, cómo hago lo otro, cómo lo expreso, pero después llegas a ese punto en el que dejas fluir y después ya viene ese escritor crítico a decir: esta frase está mal, esto tendría que aparecer antes, esto después, para crear esa tensión o para el efecto que tú quieres. Luego, la lectura positiva de eso mismo que te he planteado es que el conocimiento previo te ahorra un tiempo al no meterte en determinados caminos que van a ser improductivos, ¿no? Es decir, y vas ya seleccionando caminos, digamos, ¿no? Sería un poco el resumen de... Sí, y evitas cometer ciertos errores también. Bueno, voy a decir un error muy tópico que yo creo que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero comenzar una historia con: amanecía una tarde tranquila en Murcia. Bueno, la lluvia caía a través de la ventana. Sí, vale, eso anticipa que, claro, tú cuando lo lees, cuando tú lo escribes, te puede parecer como: ay, lo tengo en mi cabeza, estoy viendo la imagen del personaje, esto va a ser maravilloso. Pero cuando tú has estado en el lado del lector crítico, ¿vale? No lector de leer sin más, ahí no tenemos que hacer ese trabajo. Cuando has hecho el lector crítico, esa parte del lector crítico, te das cuenta de que eso no funciona. Otro. Claro, te produce aburrimiento, tedio. No te dice que ahí pueda aparecer algo que vaya a ser interesante. Al contrario, ¿no? La premisa que establece o la expectativa que crea es pobre. ¿Se puede amar a alguien que no ha nacido, hacerlo de forma extremadamente humana y al mismo tiempo hacerlo con un contrato como quien compra un coche? Bueno, te refieres a la pareja, ¿no? A Tamara y Agustín, que esa es un poco la premisa de la novela de Aramat, que es que ellos han contratado un vientre de alquiler en Ucrania y quieren, cuando no reciben esa noticia de la madre, no saben qué ha pasado cuando estalla la guerra, Tamara decide viajar, ¿no? A Ucrania. A ver, ese niño ya no es tanto, ese bebé ya no es tanto por lo que es el bebé, sino por lo que representa ese bebé, ¿no? Para muchas familias, muchas parejas, lo sabemos, el tema de crear una familia con unos hijos es ideal, forma parte casi de tu identidad. Es algo que nuestra sociedad está preparada para que tú vayas un poco con esa idea preconcebida en tu cabeza de que cuando tienes pareja el siguiente paso va a ser ese. Muchas parejas en la actualidad que ya no piensan así, pero mucha gente sí lo piensa. Entonces ya no solo tiene que ver con el bebé, sino tiene que ver con lo que el bebé representa. Al final siempre hablamos de símbolos, ¿no? Y la familia feliz en torno al árbol de Navidad, la familia feliz en torno a un cumpleaños, la familia feliz comida los domingos. Siempre pensamos en eso, nunca pensamos en que el bebé va a ser fuente de muchos conflictos y de muchas cuestiones, ¿no? Pero es eso lo que simboliza. Y sí se hacen muchas cosas por los símbolos. Por desgracia lo sabemos. Lo decía porque una reflexión que me vino es si estamos tan mal como para que seamos capaces de pensar en algo así y llevarlo a cabo. Es decir, no que se nos pase por la cabeza y rápidamente lo desechemos, sino que efectivamente hay gente que eso lo racionaliza y lo positiviza. Y a mí eso al menos me llamó mucho la atención. Y la pregunta del arco de personaje venía precisamente por esto, ¿no? Porque un poco empieza ahí, luego, bueno, por lo que sea, que va cambiando, tampoco quiero que hagamos spoiler, pero me impactó bastante, ¿no? El cómo dibujáis los personajes al inicio. Al menos yo me indignaba, digo, pero será posible, pero ¿cómo? Pero. Y luego ya vas viendo cositas, ¿no? Es decir, hasta qué punto el ser humano se puede deshumanizar, pues yo creo que es una deshumanización, una cosificación. Y por eso te lo preguntaba así, ¿cómo puedes cruzar eso con el amor verdadero, el amor paterno? Bueno, no sé. Es que ahí habría que analizar. Es decir, hay muchísimas familias que deciden buscar un hijo, tener un hijo a través de la maternidad subrogada o de los vientres de alquiler. Nosotros queríamos poner un poco el foco en el personaje principal que fuera, nosotros estamos en contra de los vientres de alquiler, ¿vale? Pero entendemos que las personas que recurren a ese tipo de procedimientos, pues no son monstruos en sí, ¿vale? Lo que se hace es
minimizar ciertas cosas o negarlas incluso. Es decir, esas personas pueden llegar a pensar que esas mujeres que se someten a tener hijos para otras personas lo hacen porque de verdad hay un punto altruista, porque de verdad piensan que están haciendo un bien para otras personas, ¿no? Eso lo piensan quienes van a contratarlos. ¿Pero tú crees que lo piensan de verdad o, sí. o es un mecanismo de autodefensa para...? Es un mecanismo, pero como lo hacemos constantemente todas las personas. Esto sería como una disonancia cognitiva, ¿no? Tú puedes pensar, si tú lo piensas fríamente, dices lo que estoy haciendo está mal. Entonces lo que haces es racionalizarlo de alguna manera para evitar ese malestar porque es algo que tú quieres hacer. Entonces buscas la forma de justificarlo. Minimizas el impacto e incluso lo niegas. Puedes llegar incluso a decir que, bueno, que gracias a ti esa mujer va a tener una serie de ingresos pues este mes o en los próximos meses y que gracias a eso pues va a poder hacer X cosas. Y esto pasa también con la prostitución, ¿vale? Con las mujeres prostituidas. Pasa exactamente lo mismo. Siempre se dice, bueno, pues da gracias a que las mujeres tienen ese recurso, ¿vale? Cuando ese recurso es, en el caso de que no hubiera ningún tipo de redes mafiosas y demás, sino que una mujer realmente lo hace porque quiere. Aun en el caso de esas mujeres, habrá algunas que no tendrá para ellas ningún tipo de repercusión en su vida, pero habrá para muchas que eso que están ejerciendo, ese tipo de actos que están realizando con su propio cuerpo, les va a pasar factura en un futuro. Y en un futuro pues van a tener traumas, van a tener que ir a psicólogos, van a tener que recurrir a sustancias o van a hacer X cosas. Habrá algunas que no, por supuesto, ¿vale? Pero incluso las que quieren y lo hacen libremente, muchas de ellas van a pagar un peaje muy alto. Es decir, eso nunca debería de ser un recurso, nunca debería de ser una opción. Porque incluso cuando se habla de Estados Unidos con el tema de la maternidad subrogada y de los vientres de alquiler, a mí me gusta decir siempre que detrás de esas casitas que nos venden, de esas con su jardín, sus vallas blancas, esos barrios residenciales, la mayor parte de la gente, de las personas que viven en Estados Unidos, viven con muchas deudas, porque el sistema así lo promueve. Los padres sacan el primer préstamo a sus hijos para comprar el coche cuando son jovencitos, porque el historial de crédito es lo que va a hacer que en un futuro puedan sacar un préstamo para estudios, puedan sacar un préstamo para comprar una casa o para lo que sea. No importa en Estados Unidos el dinero que tú tengas en el banco. Lo que importa es tu historial de pago, cuán buen pagador eres tú. Es decir, detrás de esas casitas hay gente que está muy endeudada. Habrá gente que lo habrá mujeres, habrá mujeres que lo hagan porque, oye, crean que de verdad han venido con esa misión al mundo y van a tener hijos para los demás. Pero la mayoría lo hacen porque hay que pagar la universidad para sus hijos, hay que pagar un coche nuevo, hay que pagar un crédito que va a vencer, lo que sea. ¿Es el ser humano un monstruo en potencia? Pues yo creo que sí. Nunca me lo había planteado, ¿no? Cuando se plantea estos temas de, bueno, somos buenos, somos malos, yo creo que somos egoístas, básicamente. Y bueno, y cuando ves que hacer determinadas cosas y nadie te pone freno, pues las sigues haciendo. Y si dejas de hacerlas es porque al final comprendes que te beneficia más el llevar otro camino que no el camino de la violencia o de la agresividad. Es decir, somos solidarios los seres humanos o cooperamos entre nosotros porque hemos descubierto ciertas personas que colaborando sacamos más beneficio. En el fondo creo que somos egoístas, pero bueno, hay distintas formas de ser egoísta, ¿no? ¿Y es la guerra quizá el lugar donde más fácil se manifiesta esta capacidad de convertirse en monstruos? Pues yo creo que sí, porque ahí ya deja de haber una serie de control para todo está permitido. En la guerra de Ucrania, por ejemplo, llegaban los soldados rusos, y esto nos lo contaba Oksana Misiv, que es la mujer ucraniana que nos ha asesorado en todo el proceso, y de hecho hay un pasaje en el que aparece esto, se nombra en el libro, ¿no? Y ella decía que llegaban los soldados rusos a las casas de los ucranianos, conectaban su móvil con su cámara, llamaban a su familia y decían, ¿qué os gusta de aquí? ¿Qué nos llevamos para casa? ¿Vale? Entonces se iban como si fueran al supermercado. Cuando ha habido matanzas donde han matado a niños, donde han violado a niñas delante de sus padres y de sus madres, ¿qué pasa ahí? Ahí es como que está permitido, ahí se diluye la responsabilidad personal. Y como ya todos estamos haciendo lo mismo, pues ya no importa, ¿no? Ya no están ni esos filtros sociales y la responsabilidad que tú tienes se diluye.
Ya no, estos se han hecho muchos experimentos en ese sentido. Cuando son varios quienes toman una decisión, se toman decisiones más arriesgadas y menos morales, menos éticas, que si eres tú solo el que tiene que responder. El experimento de Stanford, ¿no? Por ejemplo. Como psicóloga, bueno, ya que estás, cuéntalo brevemente. Pues ahora mismo no me acuerdo, era un grupo de estudiantes, ¿no?, que tenía una serie de normas. Es que no me acuerdo muy bien, Juan Carlos. Que les hacían el rol de prisioneros y de... Sí, es cierto. Y eran personas de la calle, sí. Y en una semana eran auténticos monstruos. Sí, ¿no? es cierto. Estaban los prisioneros y los que vigilaban, ¿no? Y es verdad que iban apretando cada vez más. Eso también se hizo, por ejemplo, con el tema de causar daño a otra persona. Cuando era a través de un botón, había actores al otro lado y entonces decían, si falla una respuesta tienes que ir aumentando la carga eléctrica, la descarga que va a sufrir la otra persona al otro lado. Cuando no había contacto con la persona, que había una pared, simplemente un cristal. La despersonalización. Exactamente, pues ahí se llegaban a momentos de gran dureza. Sí, se han hecho experimentos en este sentido, sí. Te leo una frase literal. Descubres un pequeño puesto de los testigos de Jehová en el que hay un hombre y una mujer pulcramente vestidos. No ofrecen comida, ni mantas, ni transporte. Puntico. Solo folletos. Y la salvación eterna. Los cuervos también graznan allí. ¿Ha hecho algo bueno alguna vez alguna religión por el ser humano? Bueno, sería matizable, ¿vale? Este pasaje en concreto está en los testimonios que escuchamos para documentarnos, es real, no es algo que se nos haya pasado por la cabeza, sino que es real, sucede así, y al final es que lo que se busca es los momentos de vulnerabilidad. ¿Vale? Cuando hay una vulnerabilidad, pues las personas están dispuestas a buscar algo que les alivie el sufrimiento. Eso es lo que han hecho las religiones y cualquier tipo de creencia a lo largo del tiempo, ha sido ese el objetivo. ¿Qué pasa? Que en todo hay grados, ¿vale? Es decir, tú puedes estar ser creyente en algo, en lo que sea, y que eso te ayude a soportar o a ver el mundo de una manera mejor o te sirva de guía de comportamiento, ¿vale? Al fin y al cabo, muchas de las religiones no dejan de ser códigos morales para que la gente pues tenga una convivencia, digamos, más o menos normal, ¿no? Que haya ahí pero es verdad que tú puedes entrar ahí y muchas de estas religiones, testigos de Jehová, evangelistas, me da igual, en la religión cristiana, católica, podemos encontrar un montón. La gente del Opus Dei, del Camino Neocatecumenal, hay un montón. Ahí ya hay una comunidad muy cerrada, donde hay un líder que marca muy bien qué es lo que tiene que pensar el resto de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad se relacionan entre ellos y hay muy pocas interacciones fuera. Ahí ya estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, si a ti una creencia, una religión, ya cada uno que le dé el nombre que quiera, te reduce tu sufrimiento, pero no interfiere con tu vida, tú puedes seguir teniendo, y no hay una adoración a un líder, realmente, bueno, cada uno busca un poco, ¿no? Que nos alivia en el día a día. El problema es cuando eso se radicaliza y cuando ya hay elementos que ya lo que hacen es aislarte o ya que todo gire alrededor de eso. Ahí yo creo que sí que habría un problema. O el siguiente paso, que es que no ya que te interfiera en tu vida, sino que interfiera a los demás. Porque al fin y al cabo, las religiones lo que han conseguido al final es buscar de forma muy agresiva interceder en la vida de los demás y no necesariamente para bien, para su bien, es decir, para lo que ellos consideran el bien, que no tiene por qué ser lo que los demás consideran el bien, y ahí vienen las guerras al final. Es decir, bueno, esto es sagrado y como es sagrado y tú no lo respetas, pues te reviento. Claro, y además agarrándose al comodín de es por mi Dios. Uh-huh. Sí, pero a ver, hay mucha, al final me hizo mucha gracia una vez que una amiga dijo que el 99% o el 95%, ya no sé, podíamos discutirlo, de las respuestas, o sea, de la respuesta a cualquier pregunta era el dinero, ¿no? Y muchas veces lo que hay detrás es, hay gente que realmente se fanatiza y cree en ciertas ideas y ya está, pero muchas veces lo que hay detrás, porque si no, en fin, todas las religiones se han ido adaptando. Me hace mucha gracia, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la religión católica o el cristianismo. Al principio había que tomarse al pie de la letra y todavía hay algunas congregaciones que se toman al pie de la letra lo que es la Biblia, lo que la Biblia dice. Eso ha ido
evolucionando y no, ahora son todo metáforas y alegorías para explicar ciertas cosas para las que las personas en ese momento no estaban preparadas para entender. Y ahora ya sí están preparados para entenderlo y por tanto ya podemos hablar de metáforas. Bueno, todo se va un poco adaptando porque al final de lo que se trata es de que hay, en general, quizá no en todas, quizá haya ciertas creencias, ciertas religiones, que haya de verdad algo genuino, que la persona lo cree por sí, pero es verdad que muchas veces puede haber líderes que en un principio sí creen en lo que están predicando, pero al final acaban viendo otra serie de beneficios que les van interesando, ¿vale? Entonces, no me acuerdo muy bien tu pregunta, Juan Carlos, bueno, pero... Venía por las religiones y por los extremismos, el fanatismo y la excusa, ¿no? Que al final es una excusa, que es un poco a mí lo que me encangrena la vida, el ver cómo la cantidad de dislates que se hacen aferrándose a una excusa. Y lo cual que te quita la responsabilidad propia y dices, no, es que lo hago por mi patria, por mi religión, por mi... Pero es que eso acaba formando parte de tu propia identidad, que ese es el problema. No lo haces es por ti, porque tú ya lo has interiorizado tanto que ya tú eres eso, ¿vale? Eso es un poco lo que promulgan muchas religiones, el que tú seas eso. Pero detrás de eso siempre hay que ver quién hay detrás. Por eso la idolatría, a un sacerdote, a alguien que nos está guiando y que creemos fielmente y sin pensar nada más, ahí es donde puede estar el peligro, ¿no? Esa gente que lo sigue a rajatabla y que además luego es muy difícil salir de ahí, ¿eh? Esas personas cuando deciden que, si alguna de ellas, ya estamos hablando de extremos, ¿eh? Ya hemos dicho que hay como una especie de continuo, tú puedes ser creyente en determinadas cosas que te ayuden a llevar tu día a día, pero ya cuando estamos hablando de extremos, hay personas a las que salir de ahí es casi imposible, porque toda su identidad está basada en eso. Déjame que te lea alguna frase más literal, que esto no sé si es muy ortodoxo y si se suele hacer, pero a mí me gusta porque a veces entiendo que hay frases que o bien ejemplifican muy bien la obra o bien nos sirven para poner sobre la mesa algún tema, pero a mí me gusta sacar frases y leerlas. Si no es muy ortodoxo, pues me van a perdonar, pero el programa lo hago yo y si no os gusta, os vais. Espero que no sea el caso. A ver, ¿eh? La frase es: la higuera fue el árbol en el que se colgó Judas, símbolo del castigo por la traición. Ojalá Putin tuviera una higuera y una cuerda. Tal como está montada la sociedad actual, ¿es posible que el que haya una higuera es la única manera de que nos quitemos de encima determinados elementos como ese señor? El problema es que Judas quería quitarse de en medio y dudo mucho que Putin, aunque tuviera la higuera... Faltan higueras en el mundo, ¿no? Faltan higueras. El problema es cómo está montado el poder y cómo está montado para que la gente medre. ¿Qué tipo de personas son las que medran? Aquí ya habría que discutir si el psicópata se hace por el camino o ya nace y gracias a esa condición consigue llegar a donde llegan, ¿no? Pero es verdad que la política, todo está montado para que si tú te interesas por el bien del pueblo, no llegues a ningún puesto importante porque estás ocupado con otras cosas. Que no es medrar, que no es hacer pasilleo, que no es hacer la pelota. Y eso se aplica a cualquier partido político, a cualquier organización. En general no estamos hechos. Además, todavía yo creo que arrastramos esa idea de lo que es el liderazgo, de personas que son casi personas sin escrúpulos, que no les tiembla el pulso, y todavía tenemos esa idea de lo que es ser un buen líder. Y por eso muchas veces llegan a la cima personas sin escrúpulos, que no les importa chafar cabezas por el camino, y serían esos psicópatas integrados, ¿no? En muchas ocasiones. No quiere decir que todos los políticos lo sean, ni que todos los que han llegado al poder, nunca se puede generalizar de esa manera. Pero bueno, Putin llegó al poder porque, bueno, pues lo supo hacer en un determinado momento y se sigue manteniendo porque lo ha seguido sabiendo hacer de una determinada manera, ¿no? En personajes estos como Putin, como Netanyahu, uno se pregunta ¿hasta qué punto, y apelo de nuevo a tu condición de psicóloga, es posible diferenciar lo que es un hijo de la grandísima puta de un psicópata? ¿Es posible? Es que yo te diría que es bastante similar. Cuando hablamos de la psicopatía... Y valga la expresión, hijo de puta.
por lo que las putas, en fin, no tendrán nada que ver con eso. No, ahora también puedes usar hijo de putero, que tampoco está mal. Sí, pero no, parece que no tiene tanta fuerza. No tiene tanta fuerza. Pues, a ver, yo creo que son términos similares. Hay un término que se utiliza en psicología, bueno, que es el de la tríada oscura, ¿no? La habrás oído a lo mejor hablar. La tríada oscura son 3 características de personalidad que suelen darse juntas, que pueden darse juntas, pueden darse juntas, que sería el narcisismo, maquiavelismo y la psicopatía. Es decir, al final hay una falta de empatía en todos ellos. El maquiavelismo lo que sería es buscar ver a las personas más como algo que te sirve como objetos, más que como sujetos. Eso sería el maquiavelismo, ¿no? El utilizar a quien haga falta para tus bienes, para tu beneficio. También estaría el narcisismo, ¿no? Esa sentirse superior o querer ser alabado, rodearse de gente que nunca va a ser superior a ti, que siempre te van a hacer la pelota, por así decirlo. Y esa psicopatía que sería ese punto de falta de empatía y de no temblar el pulso si hay que saltarse a las normas, ¿vale? No tener esa conciencia. Todas están las 3 características están muy intrincadas, tienen mucho que ver las unas con las otras, ¿vale? Pero podemos encontrar gente que sea narcisista y no tiene por qué ser psicópata, ¿vale? Tiene que haber ese punto de humanidad. Cuando hablamos de psicopatía y hablamos de empatía, hablamos del tipo de empatía emocional, porque los psicópatas empatía intelectual la tienen. Es decir, saben que si vas a un funeral, lo lógico es estar triste, lo lógico es dar el pésame y poner cara compungida. ¿No? Claro, por supuesto que es aprendizaje. Ellos lo que hacen es buscar de qué manera pueden integrarse, pueden pasar desapercibidos y conseguir sus objetivos. Pero aquí no sabríamos, porque en esto la psicología todavía no ha dado una respuesta, no se sabe hasta qué punto eso ya naces con esa condición, porque es una condición, es como las personas que son autistas, es una condición, tú naces con ello, o hay una parte que pueda ser aprendida. Porque es verdad que muchos psicópatas que se han estudiado, que han sido asesinos, ¿vale? No todos lo son, no todos lo son. Claro, no es lo mismo psicópata que psicokiller. Claro, o sea, hablaríamos de un psicópata integrado, ¿vale? Que no tendría por qué haber cometido ningún delito, o por lo menos no haber sido pillado por los delitos que ha cometido. Bueno, pues ahí muchos de ellos habían sufrido malos tratos de pequeños, etc. Es decir, es verdad que si a ti desde pequeño no te enseñan lo que es la empatía emocional, es decir, si tú te encuentras mal, yo te ayudo, yo te apoyo, sino que si tú te encuentras mal, yo te pego, o yo te grito, o yo te... ¿Vale? Es muy difícil que luego esas personas sean capaces de empatizar con el dolor ajeno. A las personas las acaban convirtiendo en objetos, no en sujetos. Y esto acaba pasando, por ejemplo, se viene... Muchas veces se habla de esto, ¿no? Cuando hablamos del nazismo. ¿Es que toda una nación era una nación de psicópatas? No. Pero habían aprendido, como tú has dicho antes, a ver a los judíos, a ver a los gitanos, a ver a los rusos. No nos olvidemos de que la mayoría de las personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial fueron rusos. No fueron los judíos, sino que fueron los rusos, ¿vale? Pero bueno, como tenemos esa visión un poco de Estados Unidos de cómo ha sido la guerra, pues tenemos una visión un poquito más distorsionada. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que se aprende es a ver que es otro, no es como nosotros. Es diferente, entonces es menos humano, le adjudicamos una serie de características distintas a nosotros. Esto ocurre también en nuestra sociedad. Hay gente que es racista, que todos lo somos en cierta medida, no nos podemos quitar de ahí, ¿no? Todos tenemos una serie de rasgos, todos somos machistas, porque nos hemos criado en una cultura así, pero hay quien lucha contra ello. Claro, hay una serie de grados, igual que en psicopatía, también hay una serie de grados, también es un continuo, desde el psicópata más puro a aquel que tiene, bueno, que es, yo qué sé, casi un ángel, ¿no? Pero se movería ahí. Y lo que haces es eso, ver a ese extranjero, ver como alguien que no tiene los mismos sentimientos que tú, que no tiene la misma humanidad que tú. Y ahí es cuando tú eres capaz de agredirle, cuando eres capaz de lo que sea, porque no es humano como tú, es algo diferente, es el otro. Déjame que te lea otra frase. Si destruyes la identidad de un pueblo, el pueblo deja de existir, aunque la gente viva. Se convierten en simples corderos que pueden dirigir y aleccionar a tu antojo. Que puedes dirigir y aleccionar a tu antojo.
Eso es lo que buscan los rusos y no es la primera vez que lo hacen. ¿Has oído hablar de la masacre de Katyn? A mí me llegaron unas cuantas frases y creo que cuentan bastante de la historia, ¿no? Permíteme que destripe frases literales, ¿no? Pero ¿le puede pasar algo peor a un pueblo que incluso que la muerte de sus habitantes? Hombre, realmente es lo peor, ¿no? Pero a nivel individual, obviamente, y a nivel social. Pero en todas las guerras, si te das cuenta, siempre hay un expolio, siempre hay romper, siempre hay destruir, porque es la identidad. En el libro, en Aramat, lo que hacemos es un poco lo que es la maternidad de tener un hijo, hacer un poco esa comparación con lo que es tu cultura para sus hijos, ¿no? Un estado, un país tiene una cultura que es lo que da identidad a sus hijos, y lo que se hace es destruirlo porque son símbolos. Volvemos de nuevo a los símbolos. Los símbolos son muy importantes y en España lo sabemos, porque símbolos que normalmente no utilizamos porque han sido apropiados por una determinada ideología y se juega con eso. De hecho, casi todos, ya en el término un poco más negativo, casi todos los totalitarismos cogen el pasado, revisan cuáles son los símbolos del pasado y los traen al presente como para sentirse herederos de esos símbolos. Somos los herederos de esta tradición, de esta historia, somos quienes portamos la bandera. Nos tenéis que creer a nosotros, ¿no? Incluso lo que hacían ya los egipcios y romanos, la damnatio memoriae, creo que lo llamaban en latín, ¿no? No solamente te voy a matar, sino que voy a hacer desaparecer cualquier rastro tuyo para que en el futuro no haya existido jamás. Claro, hablamos de esto, pero a nivel de pueblo, ¿no? Que ya es el holocausto llevado al mayor extremo, ¿no? Madre mía, qué mal cuerpo se me está poniendo. Es que escogéis unos temas también. La culpa yo la traslado a invitados. Sí. Bueno, geopolítica. Esto supongo que lo vamos a tratar rápido porque creo que aquí en la sala expertos en esto hay pocos. Pero sí es cierto que la novela lo pide. Hay un punto de geopolítica y hay una frase que es bastante agorera. Esa que dice: Rusia no puede retirarse sin una victoria mínima y Ucrania no puede aceptar la rendición. Esta guerra durará mucho tiempo. ¿Y esto lo escribisteis cuándo? Exactamente esta frase. Pues lo digo porque la guerra ahí sigue y entiendo que el ciclo editorial lleva un tiempo, luego esto fácilmente llevará año y pico escrito ya, ¿no? Sí, 2 años, sí, perfectamente. Pero bueno, era lo que tampoco nosotros éramos unos visionarios, no era lo que se no hacía decía. Falta ser... Sí, era lo que se intuía que iba a suceder, sí. En la novela hay incluso un códice medieval. ¿Cómo conocisteis la crónica de Néstor y qué os atrajo de ella para integrarla en la obra? Pues en casi todas nuestras novelas siempre hay un componente histórico. Nos gusta mucho introducir la historia. Y aquí, cuando empezamos a investigar sobre Ucrania, sobre la historia de Ucrania, pues nos llamó la atención este códice, ¿no? Porque era como una especie de códice fundador de lo que serían estos pueblos, ¿no? Estos pueblos, Ucrania, Rusia, toda esta zona. Y lo curioso es que, claro, quien tiene el poder ahora o quien ha tenido el poder durante mucho tiempo ha sido Rusia, pero realmente el pueblo nació en Kiev. Nació en la zona de Ucrania. Entonces nos servía muy bien para esa lucha de poder entre las dos naciones, que luego eso no ocurre en la guerra real actual, sino ocurre en el libro, porque volvemos a los símbolos, quien encuentre ese códice, el original, pues es como que tiene el poder, ¿no? Como que se apropia de ese símbolo. Pero es curioso que esta cultura nace en Ucrania. Luego se expande y luego es bastante... Pero nace en Ucrania. Entonces nos interesaba muchísimo. Cuando encontramos la información nos pareció que encajaba perfectamente con el libro. Sí, de hecho encajaba muy bien. Y yo cuando lo leí pensé que era algo ficticio. Busqué y dije, no, es real. Y dije, bueno, esto bien, estaba muy bien encajado. Si sirve de algo la opinión que pueda tener este triste comentarista. Retomamos un poco tu faceta como formadora, porque una de tus actividades paralelas son los talleres y volvemos a lo de la creación. ¿Hasta qué punto
Aramat encaja en la teoría del viaje del héroe de Campbell? Pues bueno, el viaje del héroe es o monomito. Joseph Campbell era un mitólogo, se dedicaba a investigar, ¿no?, sobre estructuras, historias, narraciones. Él no tenía ningún interés en crear cursos de escritura creativa ni nada por el estilo, pero luego eso se vio que era una estructura que se repetía en distintas culturas y entonces pues se quedó como un arquetipo, ¿no? Un arquetipo son esas personajes o esas estructuras que se repiten y que son reconocibles para los lectores. Entonces el viaje del héroe, que los ejemplos que mejor lo ejemplifican pues serían pues en la Guerra de las Galaxias, ¿no? O ¿cuál tendríamos más de historias? Bueno, Indiana Jones. Indiana Jones no sería tanto un viaje del héroe, sería más el Señor de los Anillos, porque en Indiana Jones lo que no hay es un arco del personaje. Es decir, Indiana Jones es como es. Exactamente, la Odisea, claro. Seguramente sería uno de las bases para sacar esta estructura. Es una estructura que ahora se ha quedado, creo que es en 12 pasos, y que lo que tenemos es ese héroe que vive en su mundo, en el que, bueno, no está mal, es feliz, más o menos, pero recibe una llamada a la aventura, ¿no? Es decir, oye, Frodo, oye, tienes que salir de aquí, tienes que ayudarnos a cumplir esta misión. Hay un rechazo de la llamada y finalmente parece un sabio que le convence y empieza ese viaje del héroe. Es un viaje del héroe que no siempre tiene que referirse a historias de fantasía o de ciencia ficción, sino que se puede aplicar, incluso en la segunda parte del Padrino hay quien ha visto que podría cumplir esa. Y se ha convertido ya también un poco en un cliché, en un recurso que está bastante utilizado. No usamos esa estructura para crear esta historia. Tú sabes que somos escritores. Yo sí encontré. Seguramente lo hay. Seguramente lo hay, porque ya es como algo tan integrado que de una manera inconsciente lo plasmas. O sea, que seguro que está ahí, pero no es una estructura que siguiéramos al pie de la letra. Ya te digo, normalmente nosotros que somos escritores de mapa, es decir, todo lo tenemos estructurado antes de empezar a escribir, no nos fijamos en esta estructura para escribirlo, pero seguramente está ahí. Reminiscencias, bueno, pues es este personaje, ¿no?, que al final se lanza a la aventura. Normalmente lo que ocurre es que cuando se lanza a la aventura hay un viaje, que aquí lo hay también. Al final esta historia es... Incluso el rechazo a la llamada, en este caso es de forma interpuesta, porque sería la pareja, sí, la que tira para atrás, ¿no? Entonces, Agustín, ¿quién sí, le dice? sí, exactamente. Si hilas fino, dice... Sí, seguro que está ahí, pero no de una manera intencionada. Lo que pasa es que al final ya todo lo que lees, todo lo que tienes, pues al final se manifiesta ahí, ¿no? Otra de las cosas de las que se suele hablar en los talleres de escritura creativa, todas esas cosas, es el tema. Que el tema no siempre tiene una única capa. A veces el tema parece que es el opio, pero cuando rascas resulta que hay una segunda capa más sutil, incluso una tercera. En este caso, en Aramat, ¿hay capas más sutiles respecto del tema o es el obvio? ¿Cuál sería el obvio? Pues el obvio es lo de la gestación subrogada y la violencia del ser humano y la inmundicia del ser humano, que tropieza por el camino. Siempre en una historia, desde luego ese es uno de los grandes temas que tocamos, desde luego. Pero en una novela en general suele haber varios temas. Hay uno que es fundamental y luego suele haber bastantes. Fíjate, ahí también estaría la contraposición de la sororidad femenina, ¿no? Porque por una parte está ese punto de intentar pues aprovecharte de los demás, de la vulnerabilidad de los demás, pero también hay un punto de sororidad, que es lo que queríamos nosotros marcar también dentro de la historia. Sí, bueno, hay distintos temas, yo creo, todos un poco hilados con la maternidad de fondo, porque ya te digo que todo el tema de la historia, sí, de la nación, de los símbolos, sí que son importantes y están unidos con esa maternidad. Y luego también hay una búsqueda de identidad, ¿no?, de los personajes, de buscarse a sí mismos. Y luego hay temas que también tocamos que son más pequeñitos quizá, pero que a mí me hacen ilusión. Por ejemplo, el tema de qué pasa en la guerra con las personas con discapacidad. Hay dos momentos realmente en la novela, hay tres personajes que tienen discapacidad. Alguno incluso bastante duro, que eso es una marca de la casa también. Vale, sí, ahí te he de dar la razón. ¿Ha sonado a dardo? Ha sonado a te tengo que dar la razón.
Pero ese era un tema porque, bueno, el hijo de Aramat podría haber sido de cualquier manera, ¿no? No tendría por qué haber sido como es. Y sí nos apetecía también tocar ese tema. El tema de ya no solo de la discapacidad, sino de la discapacidad en la guerra. Que, bueno, esas pequeñas cositas que te van interesando y que las vas incorporando a tu texto. Es verdad que lo que suele ocurrir es que tú piensas una historia, normalmente cuando empiezas a escribir, ¿no? Piensas una historia porque hay una trama que te atrae, un personaje, una idea que has tenido, tal, no sé qué, y empiezas por la historia. Pero en realidad eso se acaba convirtiendo, como tú bien decías, como una especie de huevo Kinder, ¿no? No sé, sería una metáfora muy literaria. Sí, o una, ¿cómo se llama? La muñeca rusa, ¿no? A una muñeca rusa, pero sí, que es como... me gusta el huevo Kinder. La capa de chocolate como apetitosa y dentro es lo que tú quieres transmitir, lo que quieres que quede, ¿no? Ese juguetito, que es al final el tema de lo que quieres hablar. En España, hasta no hace demasiado, no habíamos pensado, pero ni yo, en los temas de la maternidad subrogada, en los vientres de alquiler, yo no había reflexionado demasiado sobre ese tema. No me gustaba, eso lo tenía claro, ¿eh? Era un tema que no me gustaba. De hecho, hubo un debate, hubo un Chester que hizo Irene Montero hace ya un montón de años y hablaba sobre estos temas y a mí me indignaba lo que ella decía, porque no le terminaba de parecer mal todo esto. Y yo decía, no puede ser porque algo está mal ahí, ¿no? Al final te estás aprovechando de la vulnerabilidad, vuelvo a lo mismo, de las mujeres. Entonces, hay gente que no reflexiona. Cuando Tita Cervera tuvo a sus 2 mellizas por vientres de alquiler, realmente lo que se criticaba es que era una señora vieja teniendo hijas. Lo que se criticaba era el edadismo, no el hecho de que ella recurriera a esto. Ricky Martin lo ha hecho, Miguel Bosé lo hizo. ¿Y cuándo surgió la polémica? Pues cuando, mira, ahora sus 2 hijos ahora son de él. ¿Por qué? Porque los hijos se convierten en mercancía. Hay muchas mujeres en Estados Unidos, actrices, creo que la actriz, a lo mejor me estoy equivocando, de Emily in Paris, no sé cómo se llama la actriz, da igual, ha tenido a sus hijos o a su hijo tal, porque dicen que no pueden parar de trabajar. Y no pueden parar de trabajar porque hay un componente de clase social, porque ellas pueden pagar porque hay otras personas que paren para ellas. Hay una cosa que dice mi madre, que ella no conoció, mi madre es de un pueblo de Huesca, y decía, que esto se lo había contado su madre, porque era una señora muy vieja, o sea, muy mayor, mi madre ni la conoció, me estoy enrollando. La cuestión... una señora de estas de pueblo, una casa de los caciques del pueblo. Y ella tuvo muchos hijos y decía que se sufría mucho teniendo hijos y que eso debían de hacerlo las criadas, no las señoras. Era una visionaria. Yo creo que Margaret Atwood tuvo algún encuentro a través de algún sueño con ella para crear el cuento de la criada, porque ella ya lo decía. Las señoras no deberían de parir, deberían de parir las criadas. Es una cuestión de clase social, es una cuestión de aprovecharte de la vulnerabilidad de los otros. Y este tema era el tema que nos interesaba. Pero claro, si tú echas un rollo o te pones a hacer un monólogo sobre maternidad subrogada, es aburrido, ¿no? Sí, cualquier tema que te interese. Estás hablando en realidad de capitalismo. Como tengo dinero, me puedo permitir el lujo de que sean otros los que trabajen, que sean otros los que tengan la parte desagradable de la maternidad, porque yo lo valgo. Todo se convierte en el capitalismo tan brutal que vivimos, todo se convierte en mercancía. Todos somos mercancía y eso es lo peor. Ahí estamos siendo, pues eso, convirtiendo a los demás en objetos, en cosas. Te lo comenté la última vez que estuvimos frente a un micrófono y me reafirmo. Vuestras novelas tienen un punto muy cinematográfico, pero además con un punto elitista. Es decir, que piden presupuesto a lo grande. Porque yo conforme leía esta, igual que leía La ley del hambre. La ley del hambre. La profecía del desierto. La profecía del desierto, yo veía, las escenas eran muy visuales, había escenas que eran muy visuales, pero también la producción, la producción también, aquí también es muy visual, muy dura la historia, porque sigue siendo, si es visual también será dura, pero pide producción. Es casual, entiendo, porque la otra vez me dijiste que era casual, pues sigue siendo casual, no pensáis, oye, esto quedaría muy bien en el cine, ¿no? No, nunca pensamos en eso. Pero tenemos que tener en cuenta que los autores que escribimos ahora mismo, la gran mayoría
lo que hacemos es escribir sobre lo que hemos estado leyendo, viendo, viviendo. Es imposible que tú no tengas influencias cinematográficas, audiovisuales en tu escritura. Hay autores que no, pero la gran mayoría sí, porque es algo con lo que nos hemos estado criando. Entonces es imposible que esas referencias no estén ahí, ¿vale? Luego, cuando se habla de una novela cinematográfica, al final a lo que nos estamos refiriendo sobre todo es que son novelas donde hay bastantes diálogos, donde hay acción, donde suele haber giros de guión, ¿vale? Y eso, claro, proviene de nuestra forma de entender las historias. Claro. Es verdad que hay gente que no le da tanta importancia a la trama y le da importancia pues a las emociones, a las palabras, a la forma en la que está escrito, más que a la trama o a los personajes. Cada uno pone el foco donde cree que es conveniente. Pero para mí, yo entiendo la literatura como un ejercicio de pasarlo bien, como una forma más de pasarlo bien y de divertirse. Hay autores que sé que no están para nada de acuerdo conmigo, no conciben la literatura como algo divertido. Y cada uno puede divertirse de maneras distintas, ¿vale? Entonces, también un poco ahí está la cuestión. Para mí, lo importante de una novela, casi lo más importante, es que haya un tema, que haya algo sobre lo que estemos profundizando. Siempre digo lo mismo, no hay nada peor, bajo mi punto de vista, que termines de leer una novela, cierres y se te olvide completamente. Digas, bueno, he pasado aquí 3 horas, 4 o 5, he echado el rato, ¿vale? Que es inevitable, pero nuestro propósito, más que crear una novela cinematográfica, es decir, queremos que estén esos referentes ahí, es que el lector se divierta, que el lector se lo pase bien, pero que a la vez haya un punto de reflexión. Ese es nuestro objetivo con nuestras historias. Quizá por eso tendemos pues, a hacerlas más dinámicas, con una trama en la que hay bastante misterio, suceden cosas, intentamos crear personajes interesantes, pero nunca perdemos el foco del tema, que es para nosotros lo más importante. Pues ya casi para terminar, permíteme que me vuelva a dejar poseer por el espíritu de Sánchez Dragó y ponerme intenso, porque he visto que Aramat, la palabra Aramat, también es un guacamayo azul. ¿Había aquí algún tipo de conexión mística o es simplemente la anagrama? Pues ese vínculo no lo habíamos explorado, pero qué pena no haberlo sabido antes. Habríamos hecho algo dentro del libro. Bueno, te voy a contar una anécdota, porque a veces se hacen cambios de última hora y lo podríamos haber introducido de alguna forma. Cuando nos pasaron las portadas del libro, bueno, en general los autores solemos participar medianamente poco en lo que son las portadas de los libros. Es decir, que la portada me gusta mucho y la edición es preciosa. Enséñalo, por favor, que lo tienes ahí. Sí. Oh, qué casualidad, Juan qué Carlos. Casualidad, ¿verdad? Bueno, el libro, mira, el lomo me encanta. O sea, como objeto, cuando lo vi que nos mandaron, esta no fue las primeras pruebas que nos enviaron otras pruebas que no nos gustaron y después nos enviaron esta ya sí nos gustó. Entonces, en las fotos se veía y era bonito, pero es que verlo aquí, o sea, el cómo está editado, me parece... es precioso, el libro es muy bonito. El otro, el de La Ley del Hambre, también en contraluz, es muy bonito. Además tiene todas las prestaciones que puede tener un libro, que es que tiene hasta el marcapáginas, por favor, eso es maravilloso. Yo acabo poniendo cualquier cosa que encuentro por ahí, esto ya viene todo de marca, no sé dónde estaba Juan Carlos. Está ahí. Pero bueno, lo que iba a comentar es que la pega que le pusimos a esta portada era que nosotros estábamos viendo día a día, cuando estábamos escribiendo, está muy enmarcado que pasaba cada día. De hecho, hay muchas referencias temporales, ¿no? Cuando Eurovisión o el tiempo que hacía en cada momento. Y claro, esta portada, en muchísima nieve. Y decíamos, en ese tiempo no había nieve, no nevó, no hay referencias. Y entonces dijeron, bueno, es que cambiar la portada es muy complicado. La vamos a dejar así. La portada está bonita y es cierto. A mí la portada me gusta mucho. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Incorporar una escena en el libro, la única que hay, donde nieva. O sea, simplemente era para sencillo. Justificar la portada. Hostia, esa es buena. Es muy buena. Era más Así sencillo. Que poner un guacamayo azul... Había entrado perfectamente. Claro. Pues bueno, estamos ya terminando. Hay una cuestión que a mí no me gustaría dejar en el tintero sin comentar, pero que entiendo que con el tiempo que llevamos y como es algo que pide otro programa, que es el podcast, Sin Ficción. Reconozco que he escuchado pocos episodios, pero los que he escuchado digo, joder, esto está bien hecho.
está bien narrado, está bien contado, está bien locutado, hay buen sonido. Demonios, ¿por qué no hacemos un programa sobre esto? Antes de proponerte hacer un episodio específico sobre eso, en unos segundos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, Sin Ficción es un podcast de la editorial Al Revés, que yo hago para la editorial Al Revés, sobre libros de novela negra y de true crime, que son libros que se publican en la editorial. Entonces, pues ahí abordamos temas. El último que se ha publicado es el de la parricidio de Santomera, que es un caso tremendo y terrible. Estoy a punto de dejar de escucharlo. Pues imagínate yo leyendo el libro, cómo lo pasé. Porque estos casos yo lo hago y además es interesante y aprendes mucho, pero es durísimo, es muy duro porque algunas historias son... Bueno, todas son terribles, todas son terribles. ¿Daría para un episodio del disfraz de Polifemo? Daría para lo que tú quieras. Bueno, pues ahora después te invito a comer y lo hablamos en la comida. Vale. Ahora sí, para terminar, ¿qué tienes entre manos? Porque claro, en tu caso puede ser cualquier cosa. Puede ser algo de escribir o puede ser algo de formación. ¿En qué andas? Bueno, ahora estoy bastante liada con la formación, como tú dices. Estamos en Escuela de Escritores cambiando los materiales, elaborando los nuevos. Tenemos fechas de entrega, entonces estoy bastante liada con eso. Pero cuando hablamos de Escuela de Escritores, ¿de qué estamos hablando? Es la plataforma donde se dan cursos online, también hay presenciales, de escritura creativa, y donde yo trabajo. Con cursos de psicología del personaje y de escribir y de escritura creativa. Me refiero, ¿estás escribiendo? Pues ahora mismo estamos centrados en la promoción del libro. Tenemos historias ahí que al final siempre es lo mismo. Tenemos varias historias y vamos a ver por dónde tiramos, que ese es el siguiente paso. Bueno, pues nosotros lo dejamos aquí. Ana, muchísimas gracias por visitar el estudio número 1 por primera vez del disfraz de Polifemo y muchas gracias por presentarnos a Aramat. No, gracias a ti, Juan Carlos. Un placer, de verdad. Pues nosotros lo dejamos aquí. Volvemos en sucesivas ediciones del disfraz de Polifemo. Simplemente recordaos que si os ha gustado o si creéis que le puede gustar a alguien que conozcáis, pues lo recomendáis, os suscribís y le dais un poquito de difusión, porque a nosotros nos gusta que nos hagáis crecer el ego. Porque esto lo hacemos por ego, porque por dinero ya estáis viendo que no puede ser. Así que bueno, ahora en serio, pasadlo bien, sed buenos y nos vemos en sucesivas ediciones. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Siento una parrafada aquí larguísima de pregunta. Mira, tengo que releer yo porque como... Estás muy en plan Sánchez Dragó, ¿eh? Sí, de verdad. La introducción iba a ser rápida, pero nos estamos alargando. A ver. Que esto es la introducción. Sí, así. Por eso creo que me la había saltado ya.